Estamos hablando de prevención del delito y reinserción social. Como pudimos ver en la parte anterior, uno de los elementos fundamentales para poder generar nuevas oportunidades a las personas que han cometido un delito y que han pasado por un centro, como se les conoce, de readaptación social, ya sea de carácter federal o de carácter local, es que realmente haya programas transversales que les permitan generar nuevas competencias a estas personas y por lo tanto poder reinsertarse al ámbito productivo. Para ello hemos invitado el día de hoy a un colectivo que ha venido trabajando en los últimos meses en identificar cuáles son las mejores prácticas que contribuyan no solamente a prevenir el delito, sino también a darles nuevas armas y herramientas, armas en el sentido virtuoso, a las personas que cometieron un delito y que hoy ya han cumplido con su sentencia. Es por ello que hoy nos acompaña Tere Benger. Buenas noches, Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Tulio? Gracias por la invitación. A tus órdenes. Y Miguel Melmarejo. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Buenas noches. Que son miembros de un colectivo que se ha denominado Prevención del Delito y Reinserción en Acción, que es un colectivo que no solamente participan ellos dos, sino varias organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos internacionales, que tienen como objetivo el dar a conocer estas mejores prácticas y que sirva para poder articular una política transversal, una política que no solamente toque el ámbito federal, sino también toque el ámbito local. Para iniciar nuestra conversación del día de hoy, me gustaría preguntarles, empezando por ti, Tere, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ok. Ciudadanía implica pertenecer a un país y tener ciertos derechos que van con ciertas responsabilidades. Para mí, para el colectivo, el ser un buen ciudadano va de la mano con ser participativo. Si uno no participa, uno no está cumpliendo con el ejercicio de esos derechos que tenemos, tanto de libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? De juntarnos, etcétera, y tampoco estamos ejerciendo la responsabilidad de preocuparnos de fortalecer un Estado de Derecho. Hoy en día oímos mucho que el Estado de Derecho en México no existe o que está muy debilitado. Yo no estoy de acuerdo en que no exista, sin embargo sí está muy debilitado. ¿Y está debilitado por qué? Porque las personas no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, ni tampoco el gobierno. Para que haya un Estado de Derecho ideal, que no siempre se puede dar, pero bueno, lo mejor posible, pues tiene que haber las instituciones que permitan un proceso democrático de elección de nuestros gobernantes, que eso sí existe. Tienen que respetarse los derechos de las personas, cosa que no siempre existe. Las normas tienen que respetarse y tienen que ser hechas para todos. Las sanciones tienen que ser por igual para todos, no pueden ser pues a unos sí y a unos no. Y los castigos a las violaciones de la norma tienen que ser pues representados en un código de procedimientos penales que tiene que respetarse, y no puede ser que tú cometiste este delito y yo te decidí castigar de esta manera y tú cometiste el otro y yo así como que al azar decidí hacer algún otro tipo de castigo. Entonces, si eso no se cumple o no se cumple a cabalidad, no estamos hablando de un verdadero Estado de Derecho. Pero para que esto se cumpla, tanto las autoridades tienen que cumplir con su parte de lo que les toca, pero los ciudadanos también tenemos que exigir rendición de cuentas, transparencia, tenemos que participar, tenemos que denunciar, tenemos que promover una cultura de respeto a la norma y de rechazo a la ilegalidad. Y para ello necesitamos formarnos como ciudadanos. Miguel, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Mira, es toda aquella persona, como bien dice Tere, que forma parte de un país y ejerce sus derechos y obligaciones como ciudadano, respetando la ley, haciendo también lo que le corresponde para que esa ley se respete, observando que se respete esa ley, como participando activamente de manera corresponsable con el gobierno que impone esas leyes a su vez. Ese es un buen ciudadano, el que participa activamente de manera corresponsable en los asuntos públicos también, no solamente en lo que corresponde a su esfera jurídica, sino también en los asuntos públicos de su país. Tere, en tu definición de buen ciudadano hablabas de lo que consideramos que es un anhelo de la sociedad mexicana, que es que tengamos una cultura de legalidad. Así es. Siempre se ha dicho que una de las características por las cuales ciertas regiones o ciertas zonas económicas de nuestro país no tienen la capacidad de poder ser mucho más productiva es en virtud de que las inversiones no tienen certidumbre a falta de esta cultura de legalidad. ¿Cómo podríamos definir en términos muy llanos una cultura de legalidad? Ok. Una cultura en general, tú bien sabrás, es la suma o el conjunto de valores, de conocimientos, de creencias, de mitos, inclusive de conductas de una sociedad. Cuando hablamos de cultura de la legalidad,
A lo que nos referimos es todas esas creencias, esos conocimientos, esas conductas, esos mitos, esas tradiciones en relación a la norma, tanto social como jurídica. ¿Y qué es lo que pasa? Para que haya una cultura de la legalidad, lo mínimo, son cuatro requisitos indispensables. Los mínimos son, uno, que la mayoría de la población conozca las normas y las leyes que le rigen, porque si no las conocemos es muy difícil seguirlas. La segunda es que las cumplamos, pero no para ahí. El chiste es que también rechacemos los delitos o los actos de corrupción que cometen otras personas y que los denunciemos. Esa es la cuarta. Si nosotros pensamos, esto no es problema mío, yo conozco, yo respeto, y lo demás no es problema mío, estamos muy equivocados, porque estamos permitiendo que otras personas estén deteriorando el tejido social donde todos vivimos. Y eso a la larga nos va a afectar. Entonces, sí tenemos que rechazar las conductas ilícitas y de corrupción de las otras personas, y sí tenemos que denunciar. Eso es parte de ser buen ciudadano y estás promoviendo la cultura de la legalidad. Bajo este paraguas conceptual de la cultura de la legalidad, ¿cómo ustedes integraron un colectivo que pertenece en varias organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué no nos platican, Miguel, cómo se integró este colectivo y cuál es el objetivo? Mira, este colectivo data del 2013, en que en una reunión, la reunión anual de CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, nos conocimos, en el cual nos conocimos pues varias personas, varios actores de la vida social, llamándolo así, por la responsabilidad social corporativa, que es uno de los temas a los que atiende el CEMEFI. Y en esa reunión anual nos conocimos Gustavo Pérez, director de responsabilidad social de Restaurantes Tox, y Anik Bares, directora de responsabilidad social de FEMSA. Ahí entendimos que el problema de la reinserción, de la prevención del delito y la reinserción social en México todavía tenía mucho por hacer por parte de la ciudadanía. Entonces, convenimos... Tenía y tiene, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Tenía y tiene. Sí, claro, sí. Claro. O sea, todavía estamos hablando que el tema de la prevención y la reinserción es un elefante blanco para el gobierno. Tenemos que los ciudadanos participar en esos dos temas que le han dolido mucho al tejido social, ¿no? Entonces, en esa reunión anual, en el 2013, acordamos reunirnos para ver qué podíamos hacer, tanto las empresas como las organizaciones de la sociedad civil, en torno a estos dos temas que laceran, insisto, el tejido social de México. Entonces, de ahí comenzaron las reuniones donde se fueron incorporando nuevos actores, entre ellos Tere y otras personalidades del tema de la prevención y de la reinserción, que era su campo de acción, y es así como le fuimos dando forma. Yo lo digo así, surgió con un copo de nieve que hoy en día es una avalancha ciudadana para atender desde el tercer sector este tema pero tan importante. Tere, ¿nos puedes platicar qué organizaciones de la sociedad civil participan en este colectivo? Claro que ¿Y cómo sí. suman las competencias y las potencialidades de cada una de ellas? Okay, claro que sí. Bueno, de organización de la sociedad civil está una organización que se llama Abriendo Mercados, que es específicamente lo que hace. Abre mercados para gente que quiera participar en términos de ayuda a la sociedad, ¿no? De responsabilidad social. Está, por supuesto, en proyecto que dirige aquí el amigo Miguel. Está México Unido contra la Delincuencia, que es donde yo trabajo. Está Reintegra, Fundación Reintegra, perdón, que tiene programas para reintegrar sobre todo a jóvenes que han pasado por un proceso penal y que salen y tienen toda una preparación. Son 4, que me está faltando. Está Huella Sustentable, que es una organización que básicamente funciona apoyando el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil y también de empresas. Y me está faltando INSADE, que es interculturalidad. Así es. ¿No? Y salud y desarrollo, y son otra organización que también trabaja con personas que están en condiciones de vulnerabilidad, etcétera. Y todos ellos hemos aportado, cada uno desde nuestra área de experiencia, situaciones y casos de prevención del delito que le aportan al colectivo, y para hacer esta publicación lo que hicimos es que cada quien invitó a otras organizaciones hermanas o conocidas que sabíamos que tenían casos importantes para que los mandaran. Hicimos una recolección de estos casos y entonces salió ya este colectivo. Pero es importante mencionar, mi estimado Tulio,
que esto no sería posible sin el brazo económico, benefactor, muy necesario para nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, que son las empresas socialmente responsables. En este caso me refiero a Restaurantes Tox y a FEMSA, ¿no? Dos empresas que forman parte también de este colectivo porque también dentro de su campo de acción ha sido atender el tema de la reinserción social. Bueno, déjenme un poco desmenuzar el trabajo que están haciendo ustedes. Por una parte hablamos de prevención del delito y por otra parte hablamos de reinserción social. Así Me es. gustaría, Tere, que nos platicaras para nuestros amigos con un lenguaje muy ciudadano, ¿qué significa prevención del delito y desde qué dimensiones tenemos que abordarlo? Ok. Creo que antes de eso es importante entender que en la cadena de la seguridad está dividida básicamente en 4 pasos, etapas, ejes. La primera es la prevención del delito, la segunda es la procuración de justicia, la tercera es la administración de justicia. O la impartición, si le O la queremos llamar impartición, así. exactamente. Y la última es la reinserción social, ¿no? De Entonces, acuerdo. si estos 4 pasos de la cadena no se cumplen, difícilmente podemos hablar de condiciones de seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que busca esta publicación es demostrar distintas facetas, distintas estrategias para poder prevenir el delito. Y es interesante porque no hay un tema único. Creo que todos podemos esforzarnos y trabajar. O sea, hay la parte que puede hacer el gobierno, que sin ni hablar es la parte de la policía, que, bueno, no sé si vamos a entrar en ese tema, pero falta mucha capacitación, por supuesto. Es la desgracia de tener el ejército en las calles porque no hay una policía buena, etcétera. Pero también es toda esta parte que nosotros tenemos que aportar como ciudadanía, ¿no? Tenemos que entender que la policía puede actuar, suponiendo que fuera muy buena, puede actuar basada, si encontró, si el delito está en ese momento, pues puede hacer algo. Pero si nosotros no denunciamos, difícilmente la policía va a poder hacer algo respecto a algún delito, ¿no? Entonces, esa es una primera responsabilidad ciudadana. Nosotros como ciudadanos, el gobierno local puede poner vigilancia, puede poner luminarias, puede limpiar el pasto, etc. Si nosotros no cuidamos de nuestro entorno y no nos organizamos y no nos responsabilizamos también por mantener los espacios públicos limpios y libres de delincuencia, pues difícilmente el gobierno puede hacer algo. Si nosotros somos corruptos, ya sea como empresarios, como ciudadanos arriba del coche manejando, pues bueno, pues no estamos previniendo el delito. ¿Cuántas veces uno piensa, bueno, a ver, le voy a dar esta mordida al policía y pues qué tanto, ¿no? Porque yo tengo prisa y mi trabajo es importante, lo que sea, ¿no? Y no estamos pensando que el día de mañana ese policía que a lo mejor nunca había sido corrompido, y me consta que no estoy defendiendo necesariamente a la policía, Claro. ese policía el día de mañana va a secuestrar a tu familia. Porque esto es una cadena, desafortunadamente, ¿no? Hoy en día hay información muy veraz de cómo las personas antes se tardaban mucho en escalar, de robarse a lo mejor la cartera, a ser secuestradores. Hoy en día el proceso pasa como por 9 meses. Entonces, todas estas cosas, si nosotros como ciudadanos no vamos poniéndole atención y no vamos haciendo nosotros propias actividades preventivas y vamos organizando, y vamos asumiendo nuestra propia responsabilidad en este proceso, no vamos a lograr los cambios, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando proyectar en estos casos, en este documento que habla de cosas tan sencillas como a lo mejor un movimiento de ambulante, que es un cine que proyecta, que va pasando por el país y que proyecta películas que fomentan la discusión sobre qué puede uno hacer sobre los valores de la paz, es la prevención del delito, la prevención de la violencia, etcétera. Pues hasta casos de éxito en empresas, por ejemplo, que han logrado reducir los robos con talleres de cultura de la legalidad. O sea, hay un montón de casos que dices, bueno, a mí no se me había ocurrido, bueno, pero aquí tienes ejemplos de lo que sí puedes hacer, ¿no? Y en prevención del delito a nivel gubernamental, pues no se está haciendo tanto. Desafortunadamente los casos han sido como aislados y todo es como tapar el hoyo en el momento en que sucede, ¿no? Y nos ha rebasado. Desafortunadamente fueron demasiados años en que no se le puso atención a la formación de la policía, ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal. Fueron muchos años que la policía estuvo totalmente abandonada y hoy queremos que funcione, pues no funciona.
Ahora, claramente, cuando hablamos de la policía, hablamos como un instrumento del Estado y de los gobiernos para poder atenuar cometer delitos. Pero yo que claramente el enfoque social que organizaciones como las de ustedes han venido trabajando es que debemos trabajar en una cultura desde los ciudadanos para que vean claramente que hacer un delito tiene castigo, tiene una sanción. Y de ahí la importancia que siempre lo hemos dicho en este programa, que la mejor herramienta que tiene el ciudadano es la denuncia. Así es. Y el tema es, hoy en nuestro país, debemos recordar, lo hemos platicado en este programa, ha habido una serie de foros que ha organizado el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, para cómo podemos generar políticas públicas transversales, es decir, políticas que vayan no solamente al ámbito federal, sino también al ámbito local. Y cuando hablamos de lo local, a las ciudades, a los pequeños poblados que muchas veces viven en estado de indefensión. Total. Para que esta cultura sea del ciudadano, pero que también tengamos todas las herramientas posibles que nos permitan llevar a cabo, poder identificar y poder señalar a la persona que está cometiendo delito, sea o no sea parte de nuestra familia, sea o no sea parte de nuestra comunidad. Me gustaría preguntarte, Miguel, este documento, y lo voy a mostrar aquí en la pantalla, es un documento que acaban de hacer ellos, que les sugerimos que lo vean en la página, ahorita les decimos la página donde lo pueden consultar. ¿Cuáles son por qué no nos platicas de uno de los casos de prevención de delito que vienen como parte de este documento? Pues mira, hay uno en particular que me gusta mucho, que es el del polígono Edison. Cómo FEMSA trabaja el tema de la prevención del delito en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, adentrándose a esas colonias conflictivas, donde hay el problema del pandillerismo, y cómo con actividades, con la integración desde el núcleo familiar de la sociedad, está atendiendo el tema del pandillerismo y la prevención del delito, ¿no? Generando un entorno amigable, familiar, incorporando actividades deportivas, culturales, para que la misma sociedad se sienta parte de un proyecto que busca su bienestar, su progreso, y eso los hace parte integrantes de lo que la misma sociedad los ha excluido. O sea, esos cinturones de pobreza en las grandes urbes es lo que está generando que no se sienten parte de una sociedad, y entonces van en contra de la misma sociedad, ¿no? Esa cultura del descarte. Entonces, con este tipo de casos, como el de FEMSA, con el polígono Edison, lo que está buscando es incorporarlos a una sociedad que está pujante por que ellos sean parte también de esa sociedad. Es la misma sociedad la que está ocupándose y preocupándose de que esa gente alejada o discriminada sea parte de la sociedad. Tere, esto claramente lo que dice Miguel habla de un proceso de inclusión social. Así es. Es decir, que las personas se sientan parte de una comunidad y a partir de en esa identidad dentro de la comunidad, identifiquen entre todos cómo pueden tomar las mejores decisiones para que sea una comunidad de largo plazo. Claro. Hemos visto, muchas experiencias en donde lo que le llaman intervenciones, llega el gobierno federal y pintan un parque o pintan las calles, ponen el alumbrado público, pero al no haber un esquema de autogestión por parte de la comunidad, pues es como una llamada de petate que al siguiente día ya se robaron los focos o ya tronaron las lumbreras. Desde tu experiencia, ¿cuál es el punto clave para que la inserción social en estas comunidades se lleve a cabo? El punto es que en estas comunidades no hay cohesión social. La gente no está unida. Y hay documentos internacionales que avalan lo que voy a decir. Cuando el gobierno no te provee de la seguridad que te mereces como ciudadano, de la necesaria para poder desempeñar tu vida diaria en seguridad, valga la redundancia, las personas tendemos a aislarnos. O sea, yo me voy a proteger y yo voy a cuidar por mi familia, y los demás, pues cada quien que salve como pueda, ¿no? Entonces, eso va creando lo que llaman en algunos lugares the boxification of society. O sea, como que la sociedad se va haciendo en cajitas y cada quien está luchando por lo suyo. Se va encapsulando. Se va encapsulando, esa es la palabra, ¿no? El encapsulamiento de la sociedad. Entonces, lo primero que hay que hacer para que algún proyecto funcione es romper ese círculo de aislamiento
Y entonces las experiencias te indican que tú tienes que invitar a la población a poder participar, por ejemplo, en charlas que sean de interés común, ¿no? Si igual es violencia contra las mujeres, es bullying o cómo prevenir adicciones, etcétera, y vas sacando a los vecinos otra vez para que vayan interactuando entre ellos. Y de ahí les propones, por ejemplo, la recuperación de un espacio público. Porque la recuperación del espacio público es realmente la excusa. Es correcto. Es la excusa para seguir promoviendo esa cohesión social y para que la gente se apropie, sienta que, esto lo hice y esto es mío. Entonces, cómo funciona es que hacen la recuperación del espacio. Nosotros, por ejemplo, desde México Unido, lo que hacemos es que hablamos con las autoridades locales y les pedimos que cuando haya la inauguración del espacio, ellos tienen que venir y tienen que estar participando y tienen que escuchar a los vecinos. Entonces ya estás haciendo además una conexión entre los vecinos y las autoridades, que normalmente pues, ni se conocen, ¿no? Es importante también hacer algo más, es importante enseñarles a gestionar a los vecinos. Es muy difícil que una persona que estaba alejada de todo eso y que había vivido además tan aislada, sepa a quién pedirle qué. Entonces, cosas tan elementales como, ¿a quién le diriges la carta firmada por todos los vecinos para que les pongan luminarias? O para que haya poda del pasto, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es que la gente va empezando a actuar y va viendo que consigue resultados. Y es todo un proceso de empoderamiento en el que tú ves, pues participé, sí conseguí algo, y entonces les sigo participando. Y llega un momento en que la participación es tanta que te apropias de lo que ya has logrado. Y entonces es cuando tú puedes mantener ese espacio, por ejemplo, recuperado, ¿no? Y tú oyes los parques que luego le han invertido, como tú dices, tanto dinero al gobierno federal que meses después están caídos. Y cuando ves esas intervenciones donde la población en verdad se apropió de lo que hizo y lo siente suyo y lo sigue viviendo y lo sigue habitando y lo sigue perfeccionando, meses después, años después, los lugares están libres de delincuencia y están en perfectas condiciones y aún mejor de como las dejaste. Déjame retomar lo que dice Tere, Miguel, y platícanos cuál es el trabajo que han hecho ustedes para la reinserción social, porque una es cómo los ciudadanos se apropian del espacio en el que viven, y la otra es cómo los ciudadanos que cometieron algún delito y que estuvieron en alguna cárcel, cuando salen de la cárcel por haber cumplido la sentencia, cómo pueden reincorporarse a esas comunidades o cómo pueden reincorporarse al aparato productivo. Hiciste una mención correcta del término, es reincorporar a la persona, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que me lleva a trabajar en este colectivo? En nuestra asociación civil, en Proyecto México, lo que buscamos y pugnamos es que la persona sea su propio jefe, su propio patrón, como en términos de emprendimiento se diría. Buscamos que se reincorpore a la sociedad emprendiendo. No salga del centro de readaptación, como se le llama, a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, la sociedad, somos los primeros que discriminamos a esta persona. ¿Por qué? Porque cometió un error. Es persona y todos cometemos errores. Entonces, esta persona la obligamos por esa misma discriminación a que vuelva a cometer un delito, a que reincida en el delito. Entonces, lo que buscamos con un proceso de emprendimiento es dotarle de herramientas sociolaborales, dotarlo de conocimientos en el tema del empresariado, en el tema empresarial, y buscando reestructurar o fortalecer el núcleo familiar. En estos tres ejes es como buscamos que esa persona se reincorpore, regrese a la sociedad como una persona con un modo de vida honesto. Es ahí donde queremos nosotros enfocar los esfuerzos para que, pues sí, lo que ya viene haciendo el gobierno es bueno, es loable, pero no es suficiente, ¿no? Déjame interrumpirte y déjame tratar de ponerme en la lógica de una persona que viene saliendo de una cárcel. Seguramente, bajo esta lógica de emprendedor, pues va a requerir tener un modelo de negocio para una oportunidad de negocio que ya identificó, y seguramente, como viene saliendo de la cárcel, pues deberá tener un capital de trabajo indispensable pues para poder emprender esa aventura, si le queremos llamar así, empresarial. ¿Qué es lo que hacen ustedes bajo estas mejores prácticas para poder acercarles, que ellos puedan construir su modelo de negocio y puedan tener acceso a ese capital de trabajo? Mira, primero haciendo alianzas con empresas
que avalen nuestro proceso, ¿no?, de reincorporación mediante emprendimiento. Empresas como Cisco nos dota de una certificación para dar clases en cuanto a computación se refiere, dotarlos de ese conocimiento técnico y que ellos puedan, por ejemplo, abrir un negocio de reparación de computadoras o de gadgets. Y teniendo esa alianza con una empresa, podemos ya continuar con el proceso para que esta empresa avale, estas personas las avale con una certificación y puedan, ya sea, ojo, emplearse, sí, o abrir su propio negocio. Entonces, una vez que pasan por todo ese filtro que ya viene respaldado también por la autoridad, en este caso el sistema penitenciario de la Ciudad de México o de cualquier otro estado, ese filtro o prefiltro lo que va a generar es que nosotros podamos trabajar ya con esas personas con características muy específicas, por ejemplo, que sean primodelincuentes, que hayan entrado por un delito de cuantía menor, y además que tengan las aptitudes y actitudes de emprender, porque no necesariamente todos estamos llamados a emprender, ¿no? Entonces, una vez que pasen por este proceso, nosotros podemos presentarlo a nuestros aliados, a empresarios que previamente, como lo dije, avalaron este proceso y pueden expedir un certificado o pueden contratarlos a su vez. Como sucede en el caso también de Restaurantes Talks y la Fundación Reintegra, que es un caso ejemplar también de nuestra publicación, donde Reintegra trabaja con los chavos, con los primodelincuentes, para que los pueda avalar o los pueda apoyar Restaurantes Talks. ¿Cómo? Pues tienen un taller de serigrafía en la Colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México, donde lo que generan estos chavos lo compra Restaurantes Talks o hace algún pedido para este taller de serigrafía, y así es como se vuelve sostenible el proyecto de una fundación, siempre cuando hay un brazo benefactor de una empresa socialmente responsable. Estamos concluyendo el programa. Tere, antes de despedirme, me gustaría preguntarte de una manera muy sintética, si tú fueras la responsable en el país de llevar a cabo un programa de prevención del delito, ¿qué acciones en concreto llevarías a cabo? Empezaría por capacitar a la policía, por dignificar a la policía, por darle el lugar que se merece la policía, porque no es posible que pidamos a nuestra policía lo que le pedimos con unos sueldos de miseria y con cero herramientas y capacitación. Y estamos enfrentándonos ante un grado de criminalidad terrible, mucho crimen organizado, que bueno, pues que los compra, ¿no? Si compra a gente que tiene mucho dinero, pues ¿por qué no va a comprar a esta gente que en verdad tiene mucha necesidad? Eso es por un lado. Y por otro lado, sí, lo que es mi área, sí fortalecería la ciudadanía. No hay buena ciudadanía. Yo siempre digo que aquí somos habitantes que andamos dando vueltas y no somos buenos ciudadanos. Y esto viene de acuerdo perfecto y cae como anillo al dedo a este programa, ¿no? que habla del buen ciudadano. No podemos decir que somos mexicanos y no hacer absolutamente nada. Este es nuestro país y tenemos que preocuparnos por él, así como nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por los amigos, ¿no?, por la pareja, por el trabajo, tenemos que preocuparnos por nuestro país. Yo formaría ciudadanía. No es tan fácil. En todos estos años que hemos estado trabajando, hemos descubierto que la mayoría de la gente sí quiere hacer algo. Lo que pasa es que no sabe ni qué hacer, ni sabe cómo hacerlo. Entonces tienes que darte el trabajo de formarlos, de enseñarles, hacer un diagnóstico, ¿cuáles son los problemas de mi comunidad? ¿Qué podemos hacer entonces? A ti te toca hacer esto, hacer un plan de trabajo no es tan fácil, no todo el mundo fuimos a la universidad y nos enseñaron cómo hacer un plan de trabajo. Son cosas muy básicas, ¿no? Desde responsabilidades hasta tiempos, hasta todo ese tipo de cosas, ¿no? El dinero que necesitamos, el cómo gestionamos, y todo eso hay que enseñarlo. Tampoco cuesta tanto, pero alguien lo tiene que financiar. Y en ese sentido, lo que comenta Miguel, pues es importante, el sector empresarial tiene que contribuir. Y no nada más tiene que contribuir en esto, sino que tiene que contribuir hacia adentro también. Porque es así como los demás sectores tienen la responsabilidad, pues, de formar gente que respete la norma y de que haga algo por la prevención del delito y la reinserción social en este país. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el trabajo ciudadano que realizan. Gracias por presentar este documento que me imagino que ya está en la página de internet del colectivo. Ahorita va a aparecer en la pantalla para que los amigos que quieran lo puedan resolver. Y concluir para decirles
que es muy importante que cuando hablamos de la creación de nuevas oportunidades, también pensemos en un segmento de la población que tal vez por circunstancias económicas tuvieron el error de haber cometido un delito. Y me parece que cuando hablamos de buenos ciudadanos también tenemos que hablar de esas personas que tienen esa necesidad, pero también tienen esa necesidad emocional de poder reincorporarse a la sociedad y poder participar junto con sus familias y regresarle a sus familias tal vez el tiempo que perdieron al estar en una cárcel. Así es, y es un derecho además, porque ya purgaron una condena. Es correcto. Entonces, nos parece que es importante que tengamos esa necesidad, esa obligación ciudadana, que también debemos compartir con esas personas esa posibilidad. Nos vemos en la próxima. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.